con la grasa de tu hígado, de tus arterias e incluso con tu peso y tu grasa abdominal, pero también con tu cerebro si dejas de consumir azúcar por tan solo 4 semanas. Te voy a contar lo que dicen los estudios científicos y desde mi punto de vista experto acerca de qué ocurre en tu cuerpo en general y principalmente en tu metabolismo o cuando dejas el azúcar en este brevísimo periodo de tiempo. Pero además, durante toda esta charla te voy a dar tips de cómo hacerlo para mantenerte mucho más saludable. Empecemos por acá. ¿Qué pasa si hoy mismo dejo el azúcar de mesa, los refrescos, los jugos, las golosinas? ¿Qué pasa a pocas horas? Lo primero que vamos a tener van a ser los antojos. Tu fisiología va a empezar a cambiar, es decir, la forma en la que el cuerpo utiliza la energía va a tener que adaptarse. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora consumíamos azúcar todos los días y en grandes dosis, por lo que estábamos dando como aporte al organismo una fuente de energía dañina, pero muy rápida, es decir, cada vez que yo consumía azúcar iba a ocurrir un pico rapidísimo, casi sin barreras, que pasa a nuestro torrente sanguíneo de inmediato y está disponible para ser utilizado. Basándonos en este esquema, nuestro páncreas cada rato va a liberar una hormona que se llama insulina, bien la conocemos, que va a poner a disponibilidad de toda esa azúcar a tus distintas células. Con el tiempo, el páncreas va a liberar insulina tan erráticamente que las células van a empezar a ser resistentes a su función. Cada vez el azúcar va a aumentar mucho más en sangre y también se va a transformar en triglicéridos en tu hígado y en colesterol malo a nivel de tus arterias. Esto ocurre cuando por desconocimiento consumes excesos de azúcar en tu dieta diaria, pero cuando dejas de consumir todo este azúcar tan solo unas horas, tu cuerpo va a tener disponibilidad de esa misma cantidad de energía para tu cuerpo de otros lugares y lo va a hacer de una manera mucho mejor, mucho más natural, a través de romper azúcares más complejos como los hidratos de carbono y las grasas, es decir, quemando grasas. Lo que quiero decir es que evidentemente el cerebro y los órganos necesitan el azúcar, pero no el azúcar que nosotros aportamos con el azúcar blanca, los refrescos. Nuestro organismo está perfectamente preparado para obtener el azúcar de otras moléculas de manera mucho más natural. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que tu metabolismo va a empezar a cambiar. Desde ahora las grasas se van a quemar, los hidratos de carbono se van a quemar y nosotros vamos a tener esa energía disponible en esos primeros días de dejar el azúcar. Te vas a sentir cansado, ¿sí? Fatigado e incluso de mal humor. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el cerebro en estos casos está muy acostumbrado al azúcar y se vuelve totalmente adictivo cada vez que nosotros consumimos un refresco, un chocolate o algo de este estilo. Nuestro cerebro libera dopamina, es decir, nos hace felices, nos hace sentir placer y ahora que sacaste esa sensación porque dejaste de consumir el azúcar, te vas a sentir irritable, cansado, fatigado. Pero un momento, acá te voy a dar un primer tip importante. Si tu idea es tener una vida más saludable, debes modificar tus hábitos alimenticios y aumentar el consumo de cereales y frutas. Un punto importante, no dejes el azúcar repentinamente. Es decir, si consumías tu café con 3 cucharadas de azúcar, consumías golosinas, tomabas refresco, en este caso ve disminuyendo progresivamente el consumo. Puedes colocar por la mañana 2 cucharadas, pasado mañana 1 cucharada y disminuye tu vaso de refresco a la mitad. Deja esa golosina progresivamente. Haz esto de manera progresiva para que tu cerebro y tu metabolismo se vayan acostumbrando paulatinamente. Si lo hiciste abruptamente en tan solo 2 a 3 semanas, tu organismo va a estar mucho mejor porque tu energía se va a utilizar de manera mucho más eficiente y de manera fisiológica. Fíjate en esto, antes consumías azúcar, ocurría un pico en tu sangre, la insulina rápidamente metía ese azúcar a tus células y nuevamente tenías hambre, rápidamente, en cuestión de horas. Entonces, ¿qué hacías? Ibas a la nevera, comías una golosina, un chocolate, un trago de refresco. Tu cerebro todo el tiempo estaba pidiéndote y tu páncreas se estaba volviendo loco, liberando insulina para ingresar toda esta azúcar. Ahora, si dejaste el azúcar y consumes, por ejemplo, frutas, cereales más saludables, lo que va a ocurrir es que vas a tener un pico al principio mucho más lento.
Pero como los cereales, las frutas y demás se absorben progresivamente, también van a hacer una liberación de insulina mucho más fisiológica, que ocurre mucho más en el tiempo. Entonces, para esto van a tener que pasar un promedio de 6 a 8 horas o un poco más, incluso un poco menos puede ser, esto dependiendo del metabolismo de cada persona, para que de nuevo realmente tengas hambre y debas alimentarte. Esto va a permitir que tu páncreas esté mucho menos presionado y también va a permitir que tu organismo empiece a utilizar las grasas y los hidratos de carbono complejos para generar esta energía. Esto es bueno porque tu hígado va a empezar a liberarse de los triglicéridos, la insulina que guardaba, tu abdomen va a empezar a bajar, vas a empezar a perder peso, vas a tener menos hambre, vas a poder liberarte, evitar los picoteos. Cuando consumíamos azúcar dejábamos de tener hambre, a los pocos minutos o las pocas horas volvíamos a tener hambre nuevamente. Si cambiamos nuestro mecanismo y nuestra forma de alimentarnos, vamos a tener una absorción mucho más lenta. Y esto va a permitir, evitemos el picoteo, va a permitir dejar esa dependencia que tenemos al azúcar. Incluso algo muy curioso es que lo que antes te parecía poco dulce, un chocolate, una gaseosa y demás, ahora te va a parecer horriblemente dulce. Es decir, tu lengua y tu cerebro se va a acostumbrar a gustos mucho menos dulces. Ahora, las frutas que pensabas que no eran dulces son realmente deliciosas y los refrescos que antes tomaban van a ser más empalagosamente dulces. Entonces, vas a notar que las cosas tienen muchos más sabores por cambios que ocurren en tu lengua, en tu cerebro, y esto ocurre a los 10 a 20 días. Estamos hablando de tan solo 2 semanas. Nada, tienes que superar la primera semana haciéndolo progresivamente para llegar a este punto donde tu ánimo, tu energía, tu rendimiento va a estar mucho mejor por cómo utilizas la energía. Pero ¿qué pasa a las 4 o a las 6 semanas donde más cambios vamos a empezar a ver? Nuestro hígado, que antes guardaba todo el azúcar que nos sobraba porque la insulina lo depositaba en él en forma de grasas, triglicéridos, ahora va a empezar a utilizar esos triglicéridos, literalmente se van a quemar para formar azúcar en nuestro cuerpo y alimentar a nuestro cerebro y otros órganos. Entonces, nuestro hígado, gracias a que ahora hay menos insulina y liberado de manera mucho mejor, va a disminuir su cantidad de triglicéridos. Si tenías el hígado graso, por ejemplo, y dejaste de consumir azúcar, disminuye tu consumo de alcohol y también haciendo ejercicio. Va a disminuir la cantidad de triglicéridos, las grasas en tus arterias, aquellas que se depositan por inflamación, por culpa del azúcar, los que consumen cigarros, por el estrés, por la falta de ejercicio y la mala alimentación, obviamente. Ahora, también se va a empezar a romper, se va a empezar a depositar menos. Entonces, vas a tener menos grasa, malas en el torrente sanguíneo, en tus arterias, pero también menos triglicéridos en tu hígado. Por otro lado, las grasas viscerales, las del abdomen, piernas, se van a empezar a romper también para generar energía que tu cuerpo necesita. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ha cambiado la forma en la que se libera la insulina. Todo esto te va a llevar a una disminución del peso. Las personas que simplemente dejan un poco el azúcar, las harinas, tienen una vida saludable. Notan una pérdida de peso rápida y puede ser mantenida en el tiempo. Si te acostumbras a comer saludable, si reemplazas esas golosinas por una fruta, si reemplazas esos jugos falsamente natural por un jugo exprimido, por un té verde, un café con endulcorante, como te voy a contar más adelante, te vas a sentir mucho mejor y vas a bajar de peso. Pero ¿qué pasa si yo te indicase hacer un laboratorio tan solo a 4 semanas, por ejemplo? Vamos a ver que la insulina, que antes seguramente estaba todo el tiempo haciendo picos erráticamente, que tal vez estaba aumentada por resistencia, a menos que seas diabético, obviamente va a estar en valores normales, va a estabilizar, va a estar mucho más fisiológico. Los triglicéridos van a iniciar un descenso con tan solo dejar el azúcar. Hacer ejercicios, disminuir la cantidad de alcohol si tomas alcohol. Hay un colesterol que es pequeño y denso que se deposita en las arterias y genera mucho daño. Genera placas de ateroma que te generan infartos cerebrales, infartos en el corazón, enfermedades renales, que se te rompa la aorta, hipertensión, en fin. Todo esto va a empezar a disminuir por disminución de la inflamación que acompañado a todo este proceso y tan solo dejar o disminuir el azúcar
Pero me dirás, doctor, pero todas las guías dicen que nosotros tenemos que comer un 5 o un 10% de hidratos de carbono. Es cierto, pero los puedes consumir de lugares mucho más saludables. No hace falta azúcar blanca, no hace falta el refresco ni la golosina. Las frutas tienen azúcar, el pan, por ejemplo, tiene azúcar, la salsa de azúcar. Entonces son lugares mucho más naturales para conseguir el azúcar. Te preguntarás, ¿está bien, doctor? Dejo el azúcar blanca, pero puedo utilizar la azúcar rubia. La verdad es que son lo mismo. Es finalmente azúcar de la dañina, que está rápidamente disponible y que te genera todos estos cambios. Doctor, ¿y qué pasa con la miel? ¿Cómo puedo consumir la miel? Hay una creencia que la miel cruda es mucho más beneficiosa que el azúcar. Déjame decirte una cosa, no te engañes. Es cierto que es más saludable, pero no deja de ser solamente azúcar. ¿Por qué? Porque ciertamente tiene vitaminas, minerales, oligoelementos, pero en una cantidad muy pequeña. Y tiene que ser la miel cruda. Entonces, ¿te gusta la miel? Consúmelo, pero responsablemente. Menos de una cucharadita a un té, por ejemplo. Y si quieres endulzar tu café o si quieres ponerle un poquito a la fruta que consumes mientras que te acostumbras. Pero lo ideal sería que no consumas mucho de ninguno de estos, porque el azúcar está presente en todos lados, desde el pan hasta la salsa de tomate. Entonces, es decir, consumir la cantidad correcta de azúcar, porque está literalmente presente en todos lados. Y acá viene un apartado. Te preguntarás si yo recomiendo los endulcorantes, si surgiese esa pregunta. Y la verdad es que si no queda de otra, si no puedes evitar endulzar tu café, si no puedes evitar endulzar tus frutas, el endulcorante tampoco me convence del todo, el motivo personal, y parece ser dañino según los estudios científicos, pero no tanto como el azúcar. Aparte, los endulcorantes endulzan mucho más y puedes utilizar mucho menos. O si quieres a diario, un sobrecito o 2 sobrecitos de endulcorantes puedes utilizar en reemplazo al azúcar de tu dieta diaria. Por último, ¿cómo hago si quiero dejar el azúcar? 3 tips. 1. Deja de comprar las cosas que habitualmente te compras, como gaseosas, chocolates, refrescos. Te explico más. Si te encanta el chocolate, reemplázalo por chocolate alto en cacao, 70-80%, y consume una dosis pequeña. Eso no te hará daño. Número 2. Deja el consumo de azúcar de manera progresiva, es decir, no dejes de un día para el otro. Por número 3. Acompaña todo lo anterior de abandono o disminución de alcohol, mayor cantidad de ejercicio, y verás cómo todo tu metabolismo, principalmente tu estado de ánimo, tu irritabilidad, tu sueño, tus relaciones interpersonales, incluso mejorarán con tan solo dejar el azúcar por 4 semanas. Esto le ocurre a tu organismo. Espero esta charla realmente te haya sido útil. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo y chao.